los espacios que hacen posible la realización de este encuentro, a docentes, estudiantes, personal universitario, graduados. Un especial también reconocimiento a un amigo y colega, Santiago Puca Molina, con quien compartimos habitualmente estos caminos de la extensión argentina. Y bueno, insisto, para mí es siempre una instancia de aprendizaje colectivo, de intercambio, de conocimiento de nuevas experiencias, y poder reflexionar en este sentido creo que abunda en favor de los caminos de la extensión en nuestro país y también, como vamos a ver ahora, en el contexto latinoamericano del Caribe. La programación de esta jornada tiene la flexibilidad que amerita en torno justamente a provocar un hecho participativo, por lo cual el esquema previsto no es que va a quedar de lado, pero se va a ajustar, insisto, al intercambio que podamos hacer y a la construcción de esta jornada en forma colectiva. En la primera parte, durante el término de la mañana, vamos a conceptualizar, a recuperar algunos conceptos de la extensión argentina y también, insisto, del contexto latinoamericano y del Caribe, poder hacer un recorrido, no en profundidad histórica, pero sí con alguna contextualización que nos permita situarnos en este presente, poder proyectarnos también. Y luego sí, en la instancia de la tarde, que después ajustaremos el horario en virtud de los tiempos de ustedes, que es lo que permite que esto se realice o no, poder hacer foco particularmente en la estructura de un proyecto de extensión, a modo tipo, digamos, en términos genéricos, teniendo en cuenta distintas convocatorias y después, particularmente las convocatorias que tienen ustedes en curso, desde la propia UMPA, que es la de ideas proyectos, y la convocatoria a proyectos, y también alguna consideración con otra convocatoria que está vigente, que se inició el 5 de noviembre, hace muy pocos días, que es de la Secretaría de Políticas Universitarias. En ese contexto, insisto, vamos a tratar de abordar algunos aspectos que hacen la estructura tipo de un proyecto y poder avanzar en la consideración de todo esto. Amén de ello, y en virtud de ello, algo fundamental es poder realizar, esto es un taller, si no sería una clase expositiva, solamente me parece que alteraría el sentido de lo argumentativo que implica la extensión. La idea es un intercambio donde cada uno de nosotros podamos dar cuenta de los recorridos en el campo de la extensión, sea a través de un proyecto en curso o una idea proyecto, y poder potenciarla y articularla entre todos y poder debatirla y reflexionarla. Esa es un poco la idea. Obviamente, de mi parte, en virtud también de haber transcurrido distintas convocatorias como evaluador o como integrante de equipos de trabajo, poder socializar algunas experiencias que seguramente encuentran en lo que ustedes realizan alguna similitud o punto de conexión que nos permita poder complementarla y repensarla. Siempre en la presentación, en la carátula, si se quiere, somos dos los autores, Jorge Castro y el mío. Jorge Castro perdura en las presentaciones, y de hecho esto va a continuar siendo así en cada una de las que me toque participar, porque éramos lo que él definía como una pareja pedagógica, es decir, en estos caminos que de alguna manera él también acuñó el término caminos de la extensión, y que eso después tomó cuerpo en publicaciones con ese título, que después las vamos a hacer referencia. Jorge fue, no voy a decir un iniciador, pero sí con características de pionero en muchos aspectos con la extensión, solidario, tremendamente solidario, fuertemente solidario, en términos de construir un mapa que nos integre a todos. Y cuando digo a todos, acá no hay delimitación de claustros, que habitualmente son los que nos configuran el pensamiento fragmentario, sino justamente con la mayor amplitud, un acto de apertura, lo cual no es habitual. Con una gran trayectoria, un amigo, compañero, colega, que lamentablemente falleció hace muy poco, y estas presentaciones, insisto, las hacemos en forma conjunta y de hecho va a continuar siendo así. Algunas de las diapos justamente son tomadas de sus presentaciones.
un poco, sobre todo digamos, por el contenido que eso representa en términos de la presentación, pero también guardando el sentido de homenaje que hace a su recorrido. Bueno, dicho esto, reitero el agradecimiento, siempre esto lo menciono y lo refuerzo, es una instancia, perdón que insista en la cuestión, de aprendizaje mutuo. Por lo tanto, yo acá estoy, siempre en estas experiencias me llevo muchísimos apuntes, muchísimos registros que me permiten seguir reflexionando sobre la extensión. Les mencionaba, bueno, acá arriba de la mesa hay algunos textos. Siempre es importante, me parece necesario, que cada uno se sitúe, más allá de la exposición, a modo inicial, donde está situado justamente en términos epistemológicos, metodológicos, ideológicos, políticos, en el sentido amplio del término. En mi caso lo hago en referencia a la extensión crítica. Esta actividad está conjugada por dos instancias que aportan los recursos necesarios y el marco metodológico, pedagógico también. Uno fue la mención de la línea de fortalecimiento por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias que esta universidad gestionó, y la otra, un proyecto en particular que también fue mencionado, que compartimos 4 universidades del país: un Cuyo, Rosario, Mar del Plata y UMPA. Se trata de un proyecto sobre extensión crítica e investigación militante, y eso también me convoca a participar y estar aquí hoy. En virtud de ello, bueno, algunos textos que referencian, insisto, esta posición están aquí para ser consultados. Muchos de ellos están digitalizados, de libre acceso, lo cual es muy importante y después voy a hacer referencia a ello. Pero bueno, de aspectos metodológicos, Olga Nirenberg, una gran metodóloga con una referencia ineludible, Samaja con su epistemología dialéctica también, perdón, lo considero, digamos, estructural a lo que es una presentación y un análisis de situación. Obviamente Paulo Freire, al cual me voy a referir después, Revelato, que fue y sigue siendo un intelectual referencial del desarrollo de la extensión y la investigación y la docencia en el ámbito particular de UDELAR, la Universidad de la República de Uruguay, que trascendió además, y después lo vamos a ver en detalle, una publicación muy reciente de extensión crítica hecha por los extensionistas de la Universidad de Rosario junto a Humberto Tomasino, un referente internacional de la extensión crítica, donde da cuenta de un ejercicio fecundo de sistematización de experiencias extensionistas. Y luego algún texto sobre territorio de investigadores de la Universidad de Mar del Plata. Territorio asume hoy una dimensión como eje problematizador muy importante, ineludible, y de hecho se hace presente en muchos de los proyectos o ideas proyectos. Y por último, un compendio de experiencias a modo también casi de sistematización de lo que es el Programa Integral Metropolitano de UDELAR, la Universidad de la República de Montevideo, de Uruguay, donde después también voy a hacer referencia a algún caso particular. Bueno, estos son los textos, insisto, hay mucho más, y obviamente cuando vengo a lugares como UMPA, que tiene una editorial, me interesa indagar cuáles son los materiales y siempre me llevo algo también para seguir abundando en la posibilidad de problematizar la extensión. Bien, la primera cuestión es esta definición: ¿qué es la extensión? Es un ejercicio que realiza cada universidad, si se quiere, en términos de su autonomía, de su contexto sociohistórico, político, institucional, de su recorrido, no solamente en extensión, sino también en lo que se denominan las otras funciones, en investigación, en docencia, de acuerdo a la región. En ese ejercicio también, que interviene cada universidad, suele también darse en una estratificación progresiva o no, donde hasta cada unidad académica, cada departamento y, si se quiere, cada espacio curricular que interviene en la extensión hace su propia conceptualización de la extensión, su propia comprensión en cuanto a alcances, definición, la praxis que involucra ese concepto.
y el sistema nacional en su conjunto, a través de lo que se denomina la red de extensión universitaria, la REXUNI, como va a ser después denominada, referenciada, también fue haciendo un ejercicio y persiste en ello en cuanto a qué se entiende por la extensión. Y ha sido motivo de numerosas declaraciones, documentación normativa, a la cual vamos a ir refiriéndonos. Fíjense en esta breve intervención de Tomatis, del 2017, reciente, se introducen algunas cuestiones, se hacen referencias sintéticamente a algunas cuestiones que habla, por ejemplo, justamente de esto del contexto de cada universidad, las disputas de sentido, los intereses, conflictos que involucran a cada una, y ninguna está exenta de ello, ya sea en sentido positivo, en términos de poder planificarse como institución, como también en algunas cuestiones que se materializan en obstáculos de carácter epistemológico, metodológico, instrumental. Y el tema de la intervención social, que obviamente no escapa a ninguno de ustedes. En un repaso muy rápido, un reconocimiento de terreno, si se quiere, en términos virtuales. Yo cada vez que voy a un lugar que no es el propio ámbito, trato de visitar el portal web y ver cuáles son los proyectos, la caracterización, el estatuto, que es la primera norma que da cuenta de si está el término de extensión y cómo está, cómo se interroga ese término de extensión en el marco normativo general y las normativas que le suceden. Y en este repaso de esta geografía propia de ustedes, claramente hay algunos rasgos que caracterizan, así como una primera lectura, que describen el estado de situación de esta unidad académica, más allá de algunas charlas que he tenido con algunos de ustedes y que refuerzan, si se quiere, esta cuestión, y las prácticas de intervención social que ustedes realizan. No voy a hacer la exégesis ni el recorrido histórico de ustedes, sería algo que no me corresponde, pero sí tengo una primera lectura de aproximación, que hay un fuerte contenido en este punto, y hay un fuerte trabajo que vienen desarrollando, vienen gestionando y que vienen propiciando, lo cual son condiciones realmente muy, muy valiosas. Así que aprovecho también a felicitar. No suelo hacer, ni es mi intención endulzar el oído de nadie, sino que lo que digo es, así como ejerce una crítica de pares, digamos, de colegas, participativa, también me parece poner en valor cuestiones es de fundamental sentido para poder construir, en este caso, la extensión. Bueno, vamos recorriendo algunas declaraciones en virtud de plenario, en este caso un plenario de secretarios de extensión del 2011, y donde se van incorporando cuestiones, atributos que refieren al campo de la extensión. Yo muchas veces me voy a referir como campo extensionista y no como función, porque me parece que el concepto campo ejerce un análisis con mayor complejidad en términos de una articulación objetivable de condiciones materiales, simbólicas, con fuerte intersubjetividad, que el término función, por más que tiene sentido estatutario, carácter estatutario en casi todos los estatutos de las universidades, me parece que es más instrumentalista, más acotado. Pero bueno, voy a referirme a veces como función o campo, sepan disculpar esto, porque también no quiero salir del encuadre normativo que muchas veces se utiliza, insisto, en el ámbito de la universidad. Bien, 2011, aquí estamos hablando, secretarios de extensión. En el 2008, 3 años antes, se crea la REXUNI, la red de extensión universitaria a la que refería antes, que está en el marco del CIN, del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, y esa REXUNI, como en este caso, ha ido realizando y continúa haciéndolo distintos ejercicios, como decía, de conceptualizar la extensión e incorporar atributos. Después vamos a ver cuáles son los que hoy estarían en la línea de frontera de este campo extensionista. Acá hay un repaso de algunas normativas, resoluciones, acuerdos plenarios, que es lo habitual que suele hacer el CIN o la red de extensión universitaria, y fui señalando, resaltando algunas cuestiones que progresivamente dan cuenta a la actualidad de estos atributos. Por ejemplo, lo interdisciplinario. Hoy parece
un hecho natural, algo, digamos, naturalizado en el paisaje de la extensión. Nadie, de hecho las convocatorias lo ponen casi como un requisito, lo interdisciplinario, la integración de funciones, la curricularización, que vamos a ver después cómo deviene este proceso, pero hace unos años atrás, no mucho, 10, 12 años, donde yo sitúo un punto de inflexión en lo que es crecimiento y desarrollo. O sea, crecimiento, lo que vendría a ser el volumen de la extensión, una agenda con un fuerte agregado de actividades, pero también un desarrollo. Acá peco de mi formación como biólogo y hago este análisis. Y desarrollo en términos de complejidad que adquiere, ¿sí?, el campo. Y la complejidad está dada por estos atributos: la interdisciplinaridad, la vinculación con el contexto, es decir, una extensión contextualizada, ¿sí?, en sus coordenadas sociohistóricas, políticas, culturales, institucionales. Y el hecho de producir en función de las problemáticas y demandas. Aquí hoy se habla mucho de la construcción de demanda. ¿Dónde se construye la demanda? La construimos en el ámbito universitario, la demanda se construye en el territorio. ¿Qué implica el territorio? ¿Qué entendemos por territorio? Esto no es un hecho menor, ¿sí? ¿Cuál es la definición, la comprensión de territorio, los alcances de territorio? ¿Y cómo se inscribe este concepto, o cómo deviene este término territorio en términos procesuales? Es decir, territorialización, lo territorializado, es decir, en términos de movimiento y de integración en distintos aspectos, que después voy a dar cuenta de ello, qué se entiende por cada una de las cuestiones. Y el hecho de construcción de demanda hoy es algo muy habitual en el discurso extensionista. Yo, más que construcción de la demanda, prefiero el término problematizar, porque en esto de construir demanda, o la demanda, no por oferta y demanda y el mercado, que además eso también particularmente me genera algún ruido, demanda porque nosotros vamos a asistir a algo. Digo, esto puede desviar la atención en ese sentido. Y justamente la reflexión que se está dando en términos extensionistas, y sobre todo de la extensión crítica, no es de asistencia, ¿sí?, es de algo participativo, de co-construcción, en términos de proceso de transformación social. Entonces, yo particularmente prefiero el término problematizar. Bueno, la formación de los estudiantes en un sentido integral. Hoy estamos planteando lo que tiene que ver con la curricularización. De hecho, ustedes tienen en las dos convocatorias una que es para idear proyectos, que hace a procesos de curricularización, es decir, cómo los espacios curriculares son dispositivos también institucionales donde la extensión asume su dimensión pedagógica en términos de acto educativo. La inserción en el territorio, que mencionaba antes, y esta cuestión nuevamente de la estructura curricular, cómo impacta la extensión. Este acuerdo plenario me llamó particularmente la atención. 2008 es bastante temprano si consideramos lo último que veíamos, y es en los inicios de la red de extensión universitaria. El SIN aquí, un solo artículo, un acuerdo plenario con un solo artículo, pero ese artículo, fíjense el involucramiento que tiene y lo anticipatorio que es en lo que hoy estamos planteando en extensión. Yo acá señalé algunas cosas, pero fíjense, ponderación de los concursos docentes. Hoy todavía, en muchas universidades, por no decir en casi todas, la acreditación de la extensión, por ejemplo, vía los concursos docentes, ¿sí?, es una cuestión pendiente. Y no porque no haya normativas o no haya algún tipo de enunciación en este sentido. Insisto, el estatuto suele resguardar esta condición de la función. Algunos estatutos más aventurados hablan e introducen cuestiones que tienen que ver con la capacitación en todas las funciones, en los concursos, tenerlo como un aspecto sobresaliente, que en los concursos participen Secretaría Académica y Secretaría de Extensión, o sea, da un lugar en algunos casos. Pero esta acreditación, y sobre todo si tomamos en cuenta su consideración en términos de una dedicación más que simple, lo que tenemos en nuestro paisaje universitario, ¿sí?, no solamente destinado a docencia, sino a otra de las funciones, sea investigación, transferencia o extensión o gestión,
En este caso, la ponderación en los concursos de la extensión, estamos todavía lejos de que sea un hecho materializable. Evaluación de permanencia, obviamente en el mismo sentido. Acá habla de dedicación a la extensión. Insisto, no es un hecho menor que en el 2008 el CIN, el Consejo de todos los rectores de universidades nacionales, se plantea un solo artículo con esto. Es un fuerte contenido, tiene una potencia político-institucional que amerita una revisión. La formación docente estudiantil en actividad de extensión, y ya introduce aquí las prácticas en proceso de enseñanza-aprendizaje. No las menciona taxativamente como prácticas socioeducativas, sociocomunitarias, o el término que acuñe cada universidad en ejercicio de su autonomía, pero ya introduce esta cuestión, fija un punto de atención aquí. Bueno, aquí la Rexuni en su momento, 2012-2015, se dio su plan estratégico, ahora está discutiendo, está definiendo un nuevo plan estratégico de mayor alcance en términos de temporalidad y de atributos que estén incluidos en ese plan estratégico. Ya aquí, entre los 6 ejes, se planteaban los 3 primeros, fíjense, reconocimiento de la función, la acreditación. Estamos hablando del 2012, pasaron 4 años de aquel acuerdo plenario. La inserción curricular, volvemos al tema de la curricularización, y los programas, la integración de funciones. ¿Sí? 6 puntos, 6 ejes fundamentales para la elaboración de un plan estratégico, crecimiento y desarrollo de la extensión. Ese es el mapa, el contexto. Después vamos a afinar un poquito más la condición actual que enmarca el desarrollo de la extensión, insisto, los últimos 12, 10 años a la fecha. Hay un contexto ciertamente latinoamericano y del Caribe. Cuando uno ingresa a este edificio, una de las primeras cosas que encuentra es el manifiesto liminar de la reforma. No es un hecho menor. Simbólicamente también está hablando de la institución que está allí. Independientemente, no sé, digamos, cómo devino en ese lugar, pero tiene un lugar central en la atención. Yo ingreso por primera vez y me encuentro con eso. Lo menciono en términos de lo que implica lo institucional, pero también porque ese manifiesto liminar no es un hecho, obviamente, ni circunstancial, la reforma universitaria, ni circunscripta ni a Córdoba ni a nuestro país, sino que tuvo un alcance internacional, incluso más allá de Latinoamérica y del Caribe, porque sus antecedentes no son solamente de Argentina, ¿sí?, sino que va recuperando, porque tiene una naturaleza obviamente histórica, política, y un sentido ciertamente también revolucionario. Y en eso, hoy uno puede, en este contexto latinoamericano del Caribe, ver que el centenario de la reforma no pasó desapercibido por ninguno de los países que integran al menos el campo de la extensión. Y hay desarrollos a nivel internacional, en este caso, como se menciona allí, con fuerte potencia y desarrollo extensionista, en países de Centroamérica, en países del Caribe, en Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, en Colombia, Venezuela. Eso es un mapa integrado, de alguna manera, en esta cuestión de la extensión que nos aglutina. Una definición, siguiendo con esto de la conceptualización, que siempre, o casi siempre, se toma como referencia, es la que se dio UDELAR, la Universidad de la República en Uruguay. Ellos en el 2009, 2010, 2011 empezaban a transitar y a referenciar el camino de la segunda reforma universitaria. ¿Sí? Anticipadamente a la fecha clave del centenario, ellos ya empezaron a trabajar y a proyectarse en términos de una segunda reforma universitaria. Y eso implicaba varias cuestiones en cuanto a los atributos que antes mencionábamos, pero sobre todo la inserción que tenía qué densidad asumía la extensión en términos, y la universidad más que la extensión, en términos de su dimensión pedagógica, humanizadora, de integración, de trabajo y compromiso con el territorio, de la formación integral y el pensamiento crítico. Insisto, cuestiones, lo interdisciplinario,
la participación efectiva, real, de actores sociales, de organizaciones sociales, de movimientos sociales, cómo se configuran los colectivos en territorio. Esto implicaba interpelar cuestiones de orden epistemológico, metodológico, culturales, y realmente fue muy movilizador y se tradujo en un trabajo muy fuerte a la fecha, que, insisto, toma referencia, sobre todo en nuestro país, muchas universidades hemos tomado en especial consideración. En 2014 se organizó un congreso en la Universidad Nacional de Rosario, clave, a mi parecer, en esta cuestión de asumir una dimensión más allá de la nacional, pero también en el término participativo de quienes integraron las comisiones de trabajo, el grado de horizontalidad que esto representó, las discusiones que se dieron y los registros que quedaron. Allí la cuestión, la naturaleza dialógica, que después vamos a ver cómo asume su densidad conceptual con algunos autores de especial relevancia, la cuestión dialógica como una práctica permanente, real, vinculada al territorio, insisto con esta cuestión, vinculada a problemáticas sociales, fue uno de los ejes que se dio en cualquiera de los espacios de discusión por los cuales transitamos. De hecho, había uno, del que yo participé personalmente, que daba cuenta justamente de curricularización. Estaba hablando del 2014, recientemente las universidades se plantean en su conjunto avanzar de manera conjunta justamente hacia lo que es la implicancia curricular de la extensión. Hay dos grandes organizadores, si se quiere, representaciones en términos políticos, académicos, pero sobre todo ideológicos, conceptuales y praxeológicos de la extensión, no antagónicos, sí, que configuran sus propias singularidades. Uno es la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, ULEU, que es este símbolo que está aquí, y la otra es el Grupo Montevideo. Aquí hay una declaración previa a la CRES, ¿sí?, que se dio en Córdoba este año, con motivo del Consejo de Educación Superior, con motivo de el centenario de la Reforma, donde en una declaratoria de ULEU, ¿sí?, se refrendaba y se fortalecían las cuestiones que se entendía que el contexto a nivel internacional podía poner en cuestión. Una de ellas, fundamental, era la educación como derecho humano, en cualquiera de sus niveles, cualquiera de sus expresiones, incluyendo la educación superior. Para nosotros puede parecer algo banal, si se quiere, pero en el contexto actual, a nivel internacional, globalizante, no es un dato menor. Sostener la educación como parte de los derechos fundamentales de las personas. Y obviamente se hacía hincapié en el término de la extensión, la no mercantilización de la extensión, otro hecho no menor, y sobre todo también en estas cuestiones que tienen que ver con constituir desde la extensión y la integración de funciones lo que se denomina el nuevo acto educativo, es decir, cómo transforma también internamente en el propio territorio universitario aquello que tiene que ver con lo pedagógico, lo investigativo, cómo reconfigura agendas de investigación, cómo las integra con el compromiso social y con la docencia. Este es el símbolo del Grupo Montevideo. ULEU es de libre afiliación, o sea, las universidades que así lo decidan, e incluso organizaciones sociales de carácter gremial, docente, por citar una, pueden participar y afiliarse del espacio ULEU. No así en el Grupo Montevideo. En este caso es más restrictivo por su propia organización y definición. Lo constituyen algunas universidades de nuestro país, algunas de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia,
y tiene su propia dinámica y no está referida solamente a extensión, sino que involucra todas las funciones. De hecho, hay programas de intercambio a nivel de jóvenes investigadores y demás. Digamos, tiene un trabajo muy importante en favorecer incluso la integración de funciones. Ambas, Grupo Montevideo y ULEU, un dispositivo que comparten digo porque utilizan ambos organizadores, ambas instituciones, pero que no lo comparten en términos de utilizarlo al mismo tiempo, ni mucho menos, son las escuelas de verano. Las escuelas de verano lo menciono porque ahora, en la primera semana de diciembre, la Universidad Nacional de Mar del Plata va a ser sede de una escuela de verano organizada en conjunto con ULEU. Ese dispositivo consiste en una experiencia formativa, participativa, en territorio, muy importante, de asistencia obviamente libre, donde hay una inscripción que circula por todas las universidades de Latinoamérica y del Caribe. Y en el caso de Mar del Plata, que contamos con 9 centros de extensión, ¿sí? Como 9 sedes, por decirlo así, en territorio, destinados, en principio, que esto es interesante para reflexionarlo, en principio se llaman centros de extensión y en realidad va a estar destinado, por lo menos es la discusión que uno pretende, para integración de funciones, no solamente que sea de extensión, sino que también haya, si hablamos de, por ejemplo, investigación y acción participativa, no podemos referenciar sola y exclusivamente a extensión, sino que investigación está implicada, y también la docencia, a través de las prácticas. Volviendo a esta escuela de verano, se va a trabajar en estos 9 centros de extensión que dispone la Universidad de Mar del Plata, porque es un punto referencial para posibilitar mapeos sociales y algún grado de sistematización de experiencias en extensión, a través de proyectos, programas u otros dispositivos. Dicho esto, lo que concierne a lo próximo que tenemos en términos de ULEU y escuelas de verano, el Grupo Montevideo, que también, insisto, tiene sus propias escuelas de verano, ya tiene un gradiente aquí, fíjense la progresividad. Integración de funciones en el 2010, la incorporación curricular 2017 y ya prácticas socioeducativas en el 2018. Estos fueron los temas, entre otros, que fueron madurando hasta hoy, en la actualidad, plantearse así claramente el término prácticas socioeducativas, que si uno lo toma de esta manera, también en una de las convocatorias de la Secretaría de Políticas Universitarias hacen mención de curricularizar la extensión, y hay convocatorias que promueven justamente este atributo. Yo insisto, allí, si uno busca las últimas resoluciones ministeriales, sobre todo del año pasado, hay 2, una de ellas vinculada a esto, digo 2 vinculadas a estas cuestiones, una de ellas habla, menciona y habilita el tema de lo curricular, a través de prácticas o como se denomine, y la otra es en la acreditación académica de los trayectos formativos integrales de los estudiantes. Traducido, Universidad Nacional del Sur emitió su primer título con un anexo, si se quiere, todavía no lo vi, o sea, por lo tanto no puedo describirlo exactamente, pero sé que ahí incorporó, a modo de analítico ampliado, todo el recorrido de ese estudiante o esa estudiante que se graduó en investigación, no solamente que refleje el plan de estudio, lo curricular, sino aquello que denominamos extracurricular, si se quiere, ¿sí? Si participó de un grupo de extensión, de un proyecto, si hizo una pasantía en investigación, todo lo que hace al perfil, al recorrido formativo, insisto, integral de ese estudiante en ese ámbito universitario. No es un hecho menor. Nosotros pedimos como universidad títulos, plan de estudio, ¿sí? Carreras, para llamarlo incluso, que eso también tiene una connotación para los docentes y para los estudiantes. Una carrera, la extensión suele ser un distractor de carreras, o todo lo demás. En este caso se pone en valor eso, todo lo demás. Esos distractores se ponen en valor, se acreditan. Y hay una resolución ministerial que, obviamente resguardando la autonomía de cada universidad,
da cuenta, avala, promueve que se generen esas acreditaciones. Allí las universidades estamos un poco corriendo de atrás. Tenemos que, si se quiere, vencer cierto obstáculo interno, porque entiendo que no es fácil, no hay ningún sistema que podamos cargar, ni el CIU guaraní, ni digamos, que dé cuenta de estas cuestiones. Bueno, tendremos que pensar cómo lo hacemos, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué universidad ya lo hizo? Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. No casualmente, el presidente, el coordinador de Rexuni es el licenciado Claudio Carucci, que es el secretario de Extensión de Universidad Nacional del Sur. Un grupo que ustedes también conocen, Claxo, tiene entre sus varios grupos de trabajo, merced a sus convocatorias, uno que se denomina Investigación Militante, Teoría Práctica y Método. Allí se plantea la articulación de funciones, se plantea aspectos que lindan con la extensión crítica, que involucran la extensión crítica, y sobre todo en términos de lo que puede significar como acto educativo. Es un grupo interesante. Si ustedes sugiero visitar la página web e introducirse en este grupo de trabajo, donde hay referentes como Humberto Tomasino y demás, que realmente marcan y señalan un poco el camino de la extensión en este rumbo. La CRES, ya le mencionaba antes, la declaración que surgió sostiene la cuestión de la educación en todos sus niveles como un derecho humano fundamental, y avanzó también en cuestiones que tienen que ver con la construcción dialógica y crítica del saber, que vamos a ver lo que se denomina ecología de saberes, que tan de moda está. En este momento, en un Cuyo se está dando un honoris causa o figura similar a Enrique Dussel, ¿sí?, que había sido expulsado durante la dictadura de la universidad. Enrique Dussel, bueno, es un autor que en trabajos aquí he visto que está citado, una gran referencia en términos genéricos de lo que es el campo epistemológico, metodológico, y en Rosario de Sousa Santos. Una simultaneidad, digo, de dos grandes referentes que están siendo homenajeados, considerados en cuanto a su recorrido académico y también de compromiso social. Hago mención porque justamente citaba este término ecología de saberes, que va dominando el discurso, incluyendo lo que surgió como documento final de la CRES en Córdoba. Extensión crítica. Yo mencioné al inicio que me situaba en este campo junto a muchos integrantes de diversos países de este contexto latinoamericano del Caribe. Sintetizo acá 4 puntos, ¿sí?, que permitirían conocer un poco de qué se trata, a qué hace referencia, y obviamente tiene su dimensión en cuanto a lo epistemológico, qué implica conocer, cómo se construye el conocimiento, la relación que se suele mencionar entre saberes y conocimiento, lo cual tiene implicancias en términos del conocimiento situado, construido participativamente o no, es una de las cuestiones. La inscripción en procesos de emancipación, lo que Freire podría decir también pronunciación del mundo. Es decir, ¿tiene un carácter emancipatorio o no lo que estamos realizando como parte de la praxis universitaria? Y particularmente de la extensión. El término autonomía de los sujetos no es un concepto menor. Es un concepto que además en muchas de las publicaciones que vi está citado, lo tienen incorporado ustedes en la práctica habitual o en el diseño habitual de proyectos, de trabajos. Bueno, ahí citado uno de los autores, Castoriadis, que trabaja bastante, ¿no?, la autonomía, heteronomía. Me parece interesante justamente repensar y revisitarnos y reflexionar acerca de esto. La naturaleza dialéctica. Aquí, digamos, yo considero que debemos recuperar la dialéctica en los espacios universitarios, en términos de poder problematizar complejamente, de poder reconocer intereses, conflictos, voluntades políticas, formas en las que se construye, que se acumulan, los opuestos que se generan, los procesos hegemónicos, contrahegemónicos,
si hablamos de territorio no podemos dejar de lado todas estas cuestiones. La construcción de poder no es tampoco un hecho menor. En el ámbito universitario se ejerce en todo actividad humana que es hecho social y actividad política, y la cuestión del poder no está ajena a ello. En el ámbito universitario obviamente que tampoco. Y por último, esta cuestión de la densidad sociohistórico, político, cultural, que da cuenta de la idea también de sujeto situado, sujeto implicado, sujeto involucrado, colectivo involucrado y territorio, que es más que soporte físico, que más que un plano geográfico. En todo caso es una geografía habitada, y desde ahí podemos empezar a reflexionar y a discutir lo que entendemos por procesos territoriales. Algunos antecedentes latinoamericanos en términos genéricos y de alcance internacional, con algunos autores de especial referencia, que ahora vamos a ver alguno de ellos. Obviamente Freire, Falborda, ¿sí? Si hablamos de cuestiones conceptuales de la extensión y más allá del acto educativo, ellos marcan un poco el derrotero de nuestro tránsito por la extensión. Y algunos procesos, movimientos que se fueron generando y que actualmente se siguen desarrollando, que tienen que ver con movimientos sociales, incluyendo obviamente la fuerza de lo estudiantil. Ahí nos remitimos de vuelta al acontecimiento de la Reforma, pueblos originarios, la cuestión, movimiento vinculado a la cuestión de género, ¿sí? Que tanto impregna, y señala la cuestión actual, las formas y los procesos de resistencia, de lucha, de transformación social. Todo esto así muy apretado, muy sintético, en un relato histórico hasta grosero, si se quiere, pero que señala el contexto de donde estamos situados para hablar de la extensión crítica. La raíz freiriana. Mucho de esto no escapa a la consideración y la praxis, insisto, de cada uno de ustedes en sus propias tareas de investigación, docencia y extensión, y de gestión también. Pero bueno, hacemos un repaso en términos generales para poder poner en tensión algunas cuestiones, recuperar otras, y sobre todo, esto, si bien tiene un carácter expositivo, insisto, es de intercambio, es decir, y de discusión y de debate. Hay alguna intervención y vamos con ese ejercicio. Si perdemos la naturaleza dialógica, también estaremos argumentando en contra de lo que venimos sosteniendo. Menciono rápidamente, bueno, de Freire, muchísimo por que se podría referenciar en él en términos de extensión y más allá de la extensión, en términos de acto educativo, de movimiento pedagógico, transformador, sin recuperar esta cuestión de lo dialógico, que después va a ser tomado en cuenta fuertemente por de Sousa Santos en lo que es ecología de saberes, que da cuenta de algo dialógico, profundamente de intercambio, de sujeto en términos, insisto, social. Una cuestión que abordaba Freire, que era el inédito viable, que tampoco es un hecho menor. ¿Sí? Esto de situar lo llamada utopía en términos de lo posible y lo realizable, no de lo inalcanzable. Así como él hablaba en términos dialécticos de la incompletud, es decir, ninguno de nosotros como sujeto en términos de nuestra naturaleza histórica, social, política, cultural, estamos acabados, completos, sino que somos con otro, y ahí asume una dimensión, la otredad, la alteridad, ¿sí? Lo colectivo, y desde ahí poder hablar y plantearnos y pensar juntos la transformación social, no como sujetos aislados. Bueno, de allí, de esta realidad que puede reinventarse en virtud de aquella transformación, situamos y referimos al inédito viable, no inviable, viable. ¿Sí? Esta tensión entre opuestos, así como que se nos suele plantear teoría práctica o utopía, si aquello materializado, realizado, que constituye nuestra realidad, y lo otro inalcanzable,
que está en un imaginario que se difumina y se pierde, ¿sí? Y que constituye hasta una suerte de fetichismo de lo que queremos. Bueno, en este sentido, Freire lo plantea en términos, insisto, de lo posible. Después vamos a ver alguna consideración más. La pronunciación del mundo, obviamente, y el proceso de fuerte humanización, que actualmente, digamos, está tan en disputa. Esta cuestión en términos de lo que se denomina la batalla cultural, es decir, cuánto nos humanizamos en una realidad tan globalizante que nos atraviesa a todos y tan hegemónica en este punto. Aspectos metodológicos que en el texto que refería antes, Extensión Crítica, en Rosario se puso en acción, que tiene que ver con los círculos de investigación, círculos de cultura, por mencionar una parte de lo metodológico, que ayuda a procesos de indagación, de experiencias, pero sobre todo también de sistematización, porque guarda un carácter fuertemente participativo. Estos no son círculos que lo integran y lo definen y los piensan y evalúan solamente los llamados actores universitarios. Son realmente espacios abiertos, espacios integradores, donde los actores, las organizaciones sociales participan activamente. Pasamos a otro autor, Falsborda, que no es quien genera ni el creador de la investigación-acción participativa, pero es quien lo encuadra en una realidad latinoamericana, que no es un hecho menor, y a partir de sus propias experiencias y perspectiva histórica, y contexto histórico, en este caso, fundamentalmente con lo que tiene que ver con el campesinado en Colombia y demás, le da un giro que lo vincula de alguna manera fundamental también, recuperando lo dialógico, lo participativo, lo colectivo, el diálogo de saberes y la validación de saberes contextualizados y de tipo popular, lo vincula, insisto, no solamente con esto de sumar como si fuese una ecuación la investigación y la acción, teniendo como sinónimo de acción la extensión, digo, forzando una lectura grosera, sino realmente implica una metodología integradora y donde lo participativo es muy importante. Y el giro que le da, que mencionaba, es sobre la condición de colonialismo que perdura. Es decir, es un giro decolonizador, ¿sí? Hay tres ejes que se plantearon en el Congreso, en un grupo de trabajo en el Congreso Nacional de Extensión realizado en San Juan durante este año, y así como se abordaba, se problematizaba con el término tan en actualidad, que es el neoliberalismo como proceso político, social, económico y cultural fuertemente pregnante, también se hablaba del neocolonialismo, ¿sí? Como un proceso que perdura y que tiene su fenómeno en términos de el sostenimiento de cierto sentido común y hegemonizador también. Y el tercer eje era el patriarcado. ¿Sí? Son los tres ejes que aglutinaban gran parte de la reflexión crítica, el pensamiento crítico y las propuestas. Falsborda, digamos, más allá, insisto, el despliegue de técnicas que involucran estas metodologías, que son variadas y que ciertamente no van a ser ajenas a lo que ustedes realizan en los proyectos, ya sea de investigación, de extensión y la integración de ambos, plantea la cuestión de la participación y la acción en el terreno. Acá vuelve a tomar de densidad, de carácter fundamental, el tema territorio y los actores sociales. Se plantea, obviamente, como algo procesual, en una no linealidad, sino justamente por eso habla del proceso, desde la implicancia epistemológica de imbricar, de entramar, de validar, de interpelación mutua entre saberes, llamados saberes y conocimientos, si queremos referir a aquello de lo popular y lo académico, y el hecho de la transformación social, es decir, en términos de vector de cambio.
de cambio de condiciones materiales simbólicas de vida, que hagan un mejor bienestar, que hagan el proceso humanizador que planteaba Freire, el proceso emancipador de las condiciones de vida. Se menciona un término también muy en boga, que es empoderamiento, para discutirlo, la implicancia que eso a veces suele tener. Y fíjense en esto que muchas veces se esquematiza como una espiral, ¿sí?, que se retroalimenta permanentemente en términos de la acción de investigación, la acción justamente que materializa y de qué manera y con quiénes y a partir de qué interrogantes, y la participación como hecho fundamental, ¿sí?, como algo horizontal, colectivo, de acuerdos, de tensiones, de intereses, de reconocer todo esto como parte de un hecho transformador. Hay un texto que está digitalizado, que lo recomiendo, se llama Fronteras Universitarias en el Mercosur, del año pasado, donde Tomasino es uno de los autores que participa, y bueno, yo acá cité algunas cuestiones. El campo de la subjetividad, que escapa mucho de nosotros. Tenemos una formación académica donde el campo de la subjetividad obviamente no es el punto ni fuerte ni mucho menos. En biología, en ciencias exactas y naturales, está todo, se pretende todo objetivado, que no es una cuestión menor en términos epistemológicos y en términos de lo que vamos a hacer después en el campo de la extensión. Siempre digo, estamos acostumbrados a considerar objetos sin sujeto. Constituimos el objeto de estudio. ¿Cuánto de sujeto tiene? Incluyéndolo a nosotros, quedamos como por fuera, ¿sí? No hay componente de subjetividad, mucho menos de intersubjetividad. Y eso es un tema problemático sobre el cual se ha ido avanzando. Ya el hecho de mencionarlo desde distintas disciplinas no es algo menor, pero bueno, está fuertemente implicado en términos de lo que se pretende como una acción, una praxis integradora de investigación, extensión y educación. Bueno, en este texto se plantea, ¿no?, lo que tiene que ver justamente con procesos implicadores de subjetivación, la integralidad del acto educativo, y algo que Tomasino suele mencionar frecuentemente, que la realidad es indisciplinada. Es decir, nosotros estamos también desde el campo de la investigación, muchas veces, sobre todo aquellos que en estas divisiones clasificatorias, en esta taxonomía universitaria entre las ciencias duras, blandas, parece un turrón, ¿no?, entre duro, blando, semiblando, semiduro, de las sociales, las humanísticas y las exactas, que obviamente se corresponden con trayectorias distintas, con historias distintas, ¿sí? No estoy diciendo que es todo lo mismo, no algo homogéneo, no existe. Y en esta cuestión de que la realidad es indisciplinada, muchos, en esto de considerar el objeto de estudio, constituir el objeto de estudio, contextualizarlo en términos de considerar algunas variables que justamente son para nosotros las más significativas, dejamos de lado, obviamente, muchas otras. Cuando vamos y estamos en situación de la realidad, en el terreno, como decimos, las variables no las elegimos nosotros. Las variables nos atraviesan. Los intereses, conflictos, también. Las cuestiones que mencionaba antes, la construcción de poder, las acumulaciones, los liderazgos, los hechos participativos, horizontales, colectivos, por otro lado también. Se conjuga todo eso y forma parte de esas realidades fuertemente, insisto, subjetivadas. Bueno, es una cuestión que hace a esto de lo indisciplinado, y la forma, una de las estrategias y una de las cuestiones fundamentales para poder, justamente desde lo epistemológico, metodológico, poder comprender, poder sumar nuestra participación en términos de intervención transformadora, tiene que ver con lo interdisciplinario. Entonces, cada vez más, después lo vamos a ver en detalle, las convocatorias apelan como atributo, casi requisito ineludible, lo interdisciplinario, que no es la suma de disciplinas para satisfacer el instrumento, sino que realmente es cuánto está implicada
cada disciplina, ¿sí?, para la identificación de la limitación del problema y para poder intervenir sobre esa problemática. Después lo vamos a ver en detalle, cuando estemos tratando la formulación de proyectos. Bueno, de Sousa Santos, insisto, en este momento homenajeado, reconocido en la Universidad Nacional de Rosario, planteó epistemologías del sur, en plural, no la epistemología, no ejerce una acción justamente tampoco dominadora de su planteo. ¿Por qué? Porque entiende que en este diálogo de saberes, en estos territorios indisciplinados, estas realidades indisciplinadas, concurren tradiciones que hacen a la comprensión del mundo y a la pronunciación del mundo de forma distinta, diversa, con fuerte componente cultural. Y no se trata de un eclecticismo de ocasión, ¿sí?, como para salvar un momento, sino fuerte, justamente tiene un aspecto metodológico y de naturaleza epistemológica muy sustancial. Y fíjense que plantea cuestiones de opresión, discriminación, y habla de capitalismo, colonialismo y toda condición de desigualdad. ¿Sí? Está situado en un lugar y donde tiene también, fíjense, todas las cuestiones abordadas, ¿sí?, desde lo ambiental, el racismo, sexismo, individualismo, bueno, y así siguiendo todo lo que tiene que ver con procesos históricos, sociales, de carácter económico, social, políticos, culturales. Habla de emancipación. Bueno, es el planteo, a grosso modo, digamos, donde se fundamenta y se argumenta la postura de Sousa Santos, que obviamente no se acaba ahí. Está situado, él no es latinoamericano, en realidad es portugués, pero su mirada está puesta aquí, que es muy valioso, muy interesante y también interpelador, supongo, para él mismo. ¿Sí? Algunos trabajos de aquí de ustedes indagan y problematizan sobre, por ejemplo, la modernidad. Está muy bueno ponerlo en cuestión. Y la modernidad, entre otras cuestiones, trae aparejado una cierta mirada eurocentrista, de carácter occidental. Entonces, ahí es donde empieza a hacer ruido y a ponerse en tensión la cuestión de epistemologías del sur y un contexto diferente y que ha sido colonizado durante cientos de años. Digo, son tensiones no resueltas, pero sí en pleno abordaje, y me parece que eso hace a un proceso muy rico y fecundo. Bueno, plantea algunas cuestiones, yo acá hice una síntesis muy apretada. Él menciona preguntas fuertes y respuestas débiles. ¿Qué significa eso? Nosotros generamos habitualmente primero las preguntas y problematizamos desde nuestro ámbito. Que no estoy diciendo que por generar una modalidad diferente, más participativa, de carácter más colectivo, como planteábamos antes, dejamos de hipotetizar. No, nosotros seguimos, digamos, nuestro ámbito, seguimos generando hipótesis y posibilidades de intervención, de problematización. La cuestión es dónde se constituye el problema. Si se da en el territorio, con el colectivo social, o donde está el problema, donde se referencian y se van manifestando las necesidades a partir de los propios actores sociales, o lo hacemos nosotros mismos desde aquí. Y eso, las preguntas y esas respuestas son solamente nuestras, de carácter académico universitario, o realmente tiene territorio. Esta es una de las cuestiones que plantea. Acto civilizatorio, muchas veces siempre con la mejor intención, es decir, no estoy poniendo en cuestión lo moral acá, de bueno o malo, que considero, es más, toda práctica extensionista tiene por sí, la considero, digamos, con una fuerte sensibilidad, con una fuerte acción solidaria. La cuestión es si está planteada casi como acto civilizatorio. Nosotros vamos al territorio y vamos a generar los cambios necesarios para solucionarle la vida a
el barrio X o la cooperativa tal. Sí, yo me ponía a pensar de que son los errores frecuentes que tenemos los universitarios, ¿no? Que ya vamos con una receta, vamos con el problema, que lo vemos desde afuera. Me parece que tiene que ver con eso, que no sé, capaz que me adelanto, de la construcción de la demanda que vos mencionabas en un principio, y digo que me adelanto, capaz que vos después lo reforzás y se puede llegar a trabajar a partir de lo que son las distintas convocatorias que tenemos acá en la UMPA y a nivel nacional, ¿no? Porque me parece como que estamos subidos a un pedestal los actores universitarios que nos cuesta bajarnos, y cuando bajamos al territorio ahí nos damos cuenta de la realidad y de que muchas veces el problema no es el que nosotros planteamos, sino que tiene que ver con necesidades más urgentes que suceden en el territorio y nosotros las desconocemos. Y me acordaba de una frase de Daniel de Michele, de que él decía de que muchas veces los universitarios hablamos mucho pero no escuchamos. Entonces me parece que ahí está la clave de esta construcción de la demanda, de cuando uno interviene en este territorio, y bueno, interviene entre comillas también, ¿no? Porque me parece una palabra muy fuerte. Ahí está la clave de esta construcción de la demanda, de cuál es la necesidad más urgente y también cuáles son las prioridades de la comunidad con la cual uno va a trabajar. Sí, totalmente. Después lo vamos a ver en términos de las implicancias del proyecto, justamente la construcción del problema, la identificación del problema, y estos sustantivos que nos asaltan, digamos, interpelándonos en cuanto al sentido, intervención, o sea, intervenir, que de alguna manera es lo que se menciona acá. No solamente la pérdida de los sustantivos, en términos de una lucha contrahegemónica, donde el sustantivo fue perdiendo, diluyéndose en el sentido quizá inicial, ¿sí? Y fue configurando otro, ese significante fue configurando otro tipo de sentido. La recuperación de los sustantivos, en un proceso que no abunde en la adjetivación, para no ir en la interpelación del sustantivo, digo, intervención, demanda, la propia extensión. Freire puso en tensión el sustantivo extensión, ¿sí? Y antepuso de alguna manera algo que se vinculaba más a comunicación, ¿sí? Como algo compartido. Entonces en extensión crítica también, o sea, es un doble movimiento. Recuperar el sustantivo, que implica extensión, y adjetivarlo, crítica, ¿sí? No es la adjetivación para no interpelar el sustantivo, sino que son dos movimientos simultáneos que tienen profundas raíces ideológicas, culturales, políticas, y con un alcance que parece menor, que parece un ejercicio de intelectualidad ociosa, y no es así, porque guarda un sentido, y el sentido proyecta, y el sentido realiza o deja de realizar, ¿sí? Siempre se dice, donde se destruye se está construyendo, donde se omite se está diciendo. Esta es la dialéctica, digamos, que tenemos que recuperar al momento de poder comprender en mayor complejidad las cuestiones que nos atraviesan, las que protagonizamos, las que participamos. Bueno, la relación teoría y práctica, volvemos a este hecho tampoco menor, lo que implicaría la praxis. Nosotros en los espacios curriculares tenemos muchas veces dividido teoría y práctica, y uno cuando revisa algunos programas docentes y en la asignación horaria, la carga horaria docente, se plantea 2 horas en teoría, 2 en práctica y 2 en teórico-práctico, por decir algo, 6 frente al alumno, 4 en la preparación de materiales y demás. Y lo teórico-práctico, que es cuando uno ve la metodología después, y mucho no aparece. Y es difícil plantearlo, ¿sí? Es difícil plantearlo en los modelos tradicionales. Después lo vamos a ver también, cómo es difícil plantear, en términos, si pensamos en las prácticas socioeducativas, los instrumentos de evaluación, si van a seguir siendo los mismos o no.
¿sí? Y sobre esto tantas otras cosas que, insisto, no para detenernos, aturdirnos e imposibilitarnos el tránsito, sino para progresiva y estratégicamente ir avanzando en aquello que nos proponemos como forma de cambio, ¿sí? De lo que implica en este caso que mencionaba el nuevo acto educativo o el nuevo movimiento pedagógico. Bueno, justamente perdón, hablaba de la franquicia de los sustantivos, la simetría entre teoría y práctica y la doble exclusión epistémica. Cuando nosotros planteamos en los proyectos, en las convocatorias, que van a estar destinadas a poblaciones vulneradas en sus derechos o en condiciones de vulnerabilidad social, que esos son los destinatarios principales, donde se va a hacer el mayor énfasis, ese destinatario contraparte tiene que dar cuenta de esa condición, se valora y se pondera en la evaluación que así sea. Muchas veces, sobre esa condición de exclusión, en términos puede ser social, política, económica, en varias dimensiones o todas juntas, si nosotros consideramos la intervención entre lo que es el dispositivo y la intervención, ese movimiento, ese proceso, no tiene una densidad de lo participativo en términos reales y no tiene estas consideraciones de lo dialógico y demás, se convierte en un símil hecho civilizatorio o vanguardista o transferencista. Y ahí lo que generamos, en términos de validar solamente nuestros conocimientos y siendo extractivistas del dato, la construcción del dato, lo que se genera es una doble exclusión, en este caso de carácter epistémico. Porque el saber del sujeto situado, en esa realidad situada, en esa problematización situada, no tiene densidad, no tiene lugar. Y si no tiene lugar, se ejerce con la mejor voluntad, insisto, no pongo en duda, no cargo la mochila moral de cada uno. Digo, en términos éticos, ahí sí, otra consideración, se produce una segunda exclusión, condición de exclusión que es la epistémica. No tomo en cuenta, no valido, ¿sí? Y aún así, fíjense la forma hegemónica, no valido los conocimientos y los saberes. Ya tampoco es horizontal. Y esto tiene que ver con lo que decía Santi, en algún sentido, con una suerte así muy grosera de división del trabajo. Las universidades tienen en esa división del trabajo en términos sociales, que ahora están puestas en tensión, el lugar del intelectual, que responde a ciertas condiciones que son distintas en términos, insisto, de autoridad epistemológica, de autoridad técnica, de autoridad estatal frente al sujeto o al colectivo que está por fuera de este ámbito de lo universitario. Y eso responde, digamos, por eso las preguntas, los interrogantes, van a la médula de la cuestión, van a la médula de los modelos de desarrollo, van a la médula de lo cultural y el modelo civilizatorio, van a la médula de las determinaciones estructurales en términos económicos, sociales y demás. Van a la médula de la consideración de sujetos y colectivos y sociedades sobredeterminadas, donde no tiene lugar el inédito viable. Y mucho menos, obviamente, el proyecto de transformación social. No estoy diciendo con esto que las universidades son las que generan, protagonizan y llevan adelante los procesos de transformación. Digo, que participan y se inscriben en procesos mayores. Tres premisas que hace mención de Sousa, que justamente dan cuenta de la comprensión del mundo, de la diversidad, y que no hay una explicación central para estas cuestiones. Sociología de las ausencias. Yo suelo dar el ejemplo de mencionar aquello por lo que no es decir, por los atributos que no tiene. El ejemplo más
sepan disculpar, la categoría no docente. Yo prefiero llamarlo personal universitario, bueno, que en mi caso, es decir, que los propios actores se definan a sí mismos, pero digo, el término no docente, aquello de lo que no es. O sea, invisibilizo o genero la ausencia de lo que no tiene. A mí, realmente, digo, no es el centro de una discusión, pero lo tomo como ejemplo, que solemos abusar de estas cuestiones, ¿sí? De lo que no se tiene, ahí lo identifico desde ahí. Muy lejos está entonces de poder inscribirnos en procesos sociales sobre los cuales no son los pares, no son los que tenemos y validamos entre nosotros. Y un aspecto muy interesante de esto de las emergencias, y acá volvemos al tema del inédito viable, es que culturalmente es todo o nada. Se tiene o no se tiene, se hace o no se hace, se logra o no se logra, éxito o fracaso, ¿sí? Un estudiante que dejó de ser no es fracaso escolar, quedó fuera, listo, y se pone, fracasó. Había un proyecto muy interesante en contexto de encierro, y se utilizaba, y lo que pasa es que los estudiantes, los presos, ante el fracaso escolar, digamos, ¿cómo utilizar? Entonces, el todo o nada, adentro o afuera, no deja lugar a esta cuestión del reconocer que las condiciones realmente no están dadas en términos de lo que se supone que debería ser, pero que todavía no, que puede ser transformado, porque si no estás sobredeterminado, sos así o no lo sos, y ahí empezó y terminó la explicación, ¿sí? Si es así, como viene siendo, están los incluidos y los excluidos. La pobreza siempre existió, va a seguir existiendo. Y así podemos utilizar las clasificaciones que queramos, de la adentro y la afuera, ¿sí? Entonces, todavía no implica un proceso que construye, en virtud de otra cuestión, de materializar, pues no estoy diciendo generar imaginarios, no, de objetivar cuestiones. Una cuestión también, bueno, lo de la completud que mencionaba antes, también aquí está presente. Paso rápido, el tema de ecología de saberes, que es algo que acuñó, fuerte componente de interculturalidad, de participación, lo que mencionaba antes, el colonialismo, la cuestión del sujeto autónomo, la autonomía. Fíjense la relación sujeto-objeto, este proceso sujeto-objeto-sujeto, digamos, que suele plantearse. Nosotros muchas veces estamos acá situados. Y el propio sujeto está cosificado y objetivado en términos de algo inamovible, de algo que no tiene esta dinámica que antes hablamos, que es atravesado por intereses, conflictos, necesidades, fortalezas, debilidades, todo lo que queramos como atributo que nos atraviesa a todos en realidad. Paso rápido, algunas cuestiones. Esto es una figura de un texto donde los límites que son arbitrarios y artificiales, como sabemos todos, y lo que implica la norma o un aspecto jurídico, como el libro de Humberto Eco de La isla del día de antes. De este meridiano es ayer y es mañana, y dónde estoy situado, y qué es ayer y mañana, y por un simple meridiano, digo, para ejemplificar. Bueno, con los jurídicos suele pasar lo mismo en términos de jurisdicciones. Lo que está bien y está mal a veces pasa por un meridiano de carácter obviamente arbitrario, que está determinado políticamente, culturalmente y demás. Yo les mencionaba los ejercicios de conceptualización de la extensión. Estos dos primeros párrafos dan cuenta de un ejercicio que en mi caso, en términos personales, recuperando mucho o lo que fui leyendo y fui tomando como experiencia, considerando como experiencia, ameritó una reflexión para acercar no digo la totalidad, pero a muchos de los atributos que mencionábamos antes, ¿no?
el tema de recuperar la praxis creativa, transformadora, propositiva, reflexiva, hablar de investigación crítica, el pensamiento crítico, que tenga lugar el tema de las fuerzas productivas, los modelos de desarrollo, el hecho instituyente, subjetivante, que no es un dato menor al momento de considerar nuestras experiencias, la naturaleza colectiva, involucra el acto educativo. Bueno, esto es un poco lo que resume, insisto, un ejercicio personal, e invito, me parece que está muy bueno que cada uno hiciera un ejercicio conceptual desde su lugar acerca de qué entiende por la extensión para llegar a ciertos acuerdos de carácter incluso institucional. Bueno, algunas consideraciones más, paso rápido. Tomo en consideración acá la Universidad Nacional de Entre Ríos, que incorporó un término que es la anticipación teórica, el carácter innovador vinculado al compromiso social. Es decir, cuánto en realidad nos interpelamos, recuperamos, analizamos y ponemos de alguna manera también en función todo el bagaje teórico, lo que se denomina de alguna manera capital intelectual, social, abarcativo al quehacer universitario, para poder asumir cierto carácter de innovación o de anticipación en términos teóricos. Universidad Nacional de Entre Ríos tiene un desarrollo, incluso ahora con convocatorias propias a prácticas socioeducativas, muy interesante, e incluso, si no me equivoco, también incorpora la figura del estudiante en la dirección de, ellos tienen programas, proyectos y actividades o acciones, no recuerdo cuál es el término de estas actividades o acciones. Y en esta última categoría, los estudiantes pueden dirigir. Tengamos en cuenta que muchos proyectos son protagonizados, pensados y llevados al territorio por los estudiantes. Y en virtud de una exigencia de convocatoria, suelen pedir prestado el nombre del docente para que dirija. Ahora, los estudiantes son el motor de esa experiencia en territorio. En eso se ha ido progresando, pero falta todavía mucho y tiene que ver con la acreditación. Es decir, cómo acredita el sistema los lugares. Nosotros planteamos hacia afuera, hacia lo social, fortalecer ciudadanía. ¿Qué grado de ciudadanía plena tenemos en el propio ámbito universitario, que es nuestro territorio habitual? ¿Qué lugar ocupa, cómo está situado cada uno de nosotros en términos electorales, políticos, académicos? Digo, no quiero meter cuchara en ninguna situación particular de UMPA ni otra universidad, digo, en términos genéricos del sistema universitario nacional, estas acreditaciones todavía tenemos mucho por trabajar, y principalmente con los estudiantes. Tomen en cuenta que los equipos de trabajo de los proyectos y programas de extensión, sobre todo los proyectos, inicialmente estaba dado por profesores. Una categoría se fue incorporando y se va incorporando progresivamente los auxiliares. ¿Puede dirigir un proyecto un auxiliar? En algunas universidades sí, en otras no. ¿Tiene que ser regular o puede ser interino? ¿El personal universitario lo integra el proyecto o no? Antes no, ahora las universidades cada vez más integran y además ponderan si están integrando o no. El estudiante lo mismo, los graduados, ese actor invisibilizado que parece etéreo, que no tendría lugar, y el actor social, ¿puede formar parte del equipo de trabajo o no? Y muchas veces en proyectos sí pueden formar parte, y uno podría decir hay ciudadanía plena de alguna manera, no completa en términos que el estudiante no podría dirigir, o el personal universitario no podría dirigir. Hay convocatorias que sí. Ahora el personal universitario estaría habilitado a dirigir de menor rango actividades o acciones, o proyectos de corto plazo, ¿sí? Más acotado. Pero esa ciudadanía plena, ¿cómo se expresa en todos los instrumentos? Por ejemplo, los currículum. Se sigue utilizando el formato de currículum docente. ¿Y el actor social qué lugar tiene?
de representación en ese currículum, en ese formato. Entonces, un formato donde dice publicaciones científicas, no hay representación, entonces hay un ítem al final que dice otros, y ahí pone todo otros, que revisa la mirada del evaluador, la primera parte. Otros, como pasa en los concursos, ¿qué lugar ocupa la extensión? Otros, o al final, y si dirigió un proyecto o dio una charla en la escuela, ya hizo extensión, listo, lo mismo, pum. Porque está en otros, no está en el foco de atención. Bueno, acá sucede lo mismo. Un diseño, un instrumento de currículum es el mismo para docentes, que espero que tenga la mayor categoría como investigador y demás, al estudiante, al personal universitario y al actor social. Entonces hay que pensar estas cuestiones, hay que adaptar los instrumentos. Esas son las interpelaciones que nos tienen que suceder hacia el interior del campo de la extensión, entre tantas otras, ¿no? Cuando hablamos de ciudadanía plena tenemos que ir progresivamente abarcándola en todos los sentidos. Bueno, UNER incluye, nos abre la puerta para problematizar acerca del lugar del estudiante, si puede dirigir o no puede dirigir un proyecto o una actividad o acción o lo que determine la institución como posibilidad. Bueno, mucho de lo que ya hablamos aquí, lo que tiene que ver con esta metodología, ¿qué es participar? Entre los textos hay uno de Olga Nirenberg, que insisto es una metodóloga muy importante, hay algunos textos que están digitalizados, de libre acceso, y en este en particular hay un punto exclusivamente de participación. ¿Qué es participación? Técnicas vinculadas a participación, y lo mismo con evaluación, que están vinculadas, y después lo vamos a ver. ¿Cuánto de participativo tiene un proceso de evaluación? Marco actual de la extensión. Acá, digamos, hice un listado en el cual ustedes seguramente se van a ver reflejados y podría ser más abundante todavía, pero fui incorporando algunas, por ejemplo, las de lo que se llama línea de frontera, así como en investigación se utiliza esa figura, el meridiano, digamos, que separa hasta dónde llegamos y lo que queremos continuar, los desafíos, por llamarlo de algún modo, el proceso de impacto curricular, ¿sí? A través de las prácticas estudiantiles, que se llaman prácticas estudiantiles, socioeducativas, sociocomunitarias, pero la implicancia no es solamente para los estudiantes, es para todos los que integran, ni hablar los docentes. Acá es muy interesante esto de las prácticas porque, entre otras cosas, sigo problematizando, si las prácticas realmente van a tener su lugar en términos de lo pedagógico, ¿qué grado de afectación tiene en cuanto a los contenidos? ¿Qué grado de afectación tiene en cuanto a los instrumentos de evaluación? ¿Qué grado de afectación hace a las secuencias didácticas hoy desarrolladas? ¿Qué impacto tiene en términos de la confección de un plan de estudio? ¿Qué grado de impacto tiene en la formación docente? Esto de la formación integral del estudiante. ¿Qué lugar ocupa la relación teórico-práctica? Digo, para citar algunas cuestiones. Muchas veces ahí está todo muy bien, se acepta, hay normativa, pero después se cierra la puerta. Por eso es importante, fundamental más que importante, que el trabajo y pensar y ponerse de acuerdo y discutir todo lo que haya que tratar sobre estas prácticas en términos de un verdadero impacto pedagógico, que no es la preponderancia de la extensión sobre el acto educativo, sino cómo se reconstituye y se reconfigura el acto educativo, que es otra cosa. ¿Sí? No es una competencia. Entonces, para que no sea visto como una competencia, tanto el área académica, que se ocupa del diseño curricular, de la implementación de ese diseño y demás, y de evaluar muchas veces los programas de trabajo docente, como extensión, al menos esas dos entidades tienen que trabajar juntas. Es ineludible. No se puede pensar solamente desde la extensión.
va a ser algo provechoso, pero no suficiente. ¿Sí? Porque se va a encontrar con impedimentos y obstáculos que hacen una inercia que no se ve afectada, que no quiere verse afectada tampoco, porque no está del todo ni siquiera convencido o sabe a qué apunta esto. Insisto, muchas veces nos gana el ánimo competitivo. Y esto pasa y yo pongo en discusión en extensión. Yo no pretendo que extensión le compita a investigación por recursos, por el simple hecho de ocupar un lugar institucional. Yo creo que si realmente planteamos la integración de funciones, lo que quiero es que haya una integración real de funciones y que se capitalice y se integre y se articule como un todo hasta donde se pueda, y hay que fundamentarlo en términos epistemológicos, metodológicos, hay que revisarlo mucho, esto que se llaman las tres funciones, que yo le agregaría gestión también, porque sin gestión, que es la posibilidad justamente para que las condiciones en términos de recursos, de dispositivos, y vamos a ver después con otros ejemplos, sin eso no se puede llevar adelante una propuesta. Y le podría agregar otra, que es vinculación tecnológica, que es algo que ustedes también tienen un aspecto fuerte de lo que es la vinculación tecnológica. Bien, otra cuestión, bueno, territorio les decía que asume un eje muy llamativo, de fuerte atención, la sustentabilidad, el carácter de lo ambiental está impactando fuertemente en la comprensión y la problematización, el protagonismo de organizaciones sociales. Hay toda una discusión también, más o menos Estado, más o menos incidencia en la agenda extensionista de la política pública. Tiene que ser todo inscrito en la política pública, tiene que ser poco, mucho, esos gradientes, que insisto, yo considero no es del todo nada, sobre todo en esta cuestión de no, cuando se habla de Estado, nosotros formamos parte del Estado, ¿sí? Esto que estamos realizando ahora es la materialidad del Estado, o sea, el recurso del Estado puesto a que yo esté acá hoy parado, que soy de Mar del Plata. Ahora, el Estado es una construcción histórica, entonces el Estado en todos lados, como algo ajeno a una construcción histórica, social, política, el Estado municipal, provincial, nacional, no es todo lo mismo. Las agendas de política pública no son todas iguales. En virtud de eso, la participación en términos de lo que veníamos hablando, posibilidad de sumar a procesos de transformación social, no va a tener la misma vinculación, articulación con todas las agendas de política pública. Hay agendas de política pública que ponen un fuerte acento en derechos humanos y otras no. Y si nosotros somos una universidad, por ejemplo, fuésemos esta unidad académica, que el eje de derechos humanos gravita fundamentalmente, y en derechos humanos, además del campo de derechos humanos, algunos temas en particular, si la agenda de política pública no lo tiene en consideración, ¿qué instrucción vamos a tener en esa política pública? En términos de relación de ese Estado municipal, provincial o nacional, o cual fuese, con nosotros. Realmente ahí va a ser escasa. Y en otros casos va a ser sumamente provechosa. Lo socioproductivo, salud, educación, lo que fuese. Digo, son, me parece, exploraciones, definiciones de carácter institucional, políticas, sociales, que las tiene que hacer en forma contextualizada cada uno de los ámbitos donde se realiza extensión. Ninguno de afuera puede venir, acá la importancia del contexto, es decir, no, acá en UMPA se tiene que hacer un paralo que UMPA decide que en ejercicio de su autonomía, su contexto, su historia, sus intereses, sus conflictos, su construcción de poder, también su estado de situación frente a o con, eso es una construcción propia, lo que no quita que se integre a un sistema, en este caso universitario, nacional o latinoamericano, donde en algunas cosas obviamente hay puntos de acuerdo fuertes y ahí lo metodológico, epistemológico, donde gravita, si concebimos extensión crítica u otro tipo de extensión.
Pero después, la agenda de UMPA, como la agenda de Mar del Plata, la agenda y los instrumentos y dispositivos que va a utilizar son contextualizados. Planos de integración. Cuando generalmente lo que se plantea es la integración en términos de docencia, extensión e investigación. Yo trato de considerar más planos de integralidades. O sea, la potencia de lo que implica la integración es mucho mayor, al menos desde mi punto de vista, y seguramente faltan otros ejes. Pero tomo en consideración esta, que la tradicional, también lo que hablamos antes, la interdisciplina. ¿Qué grado de integración tenemos en términos disciplinares? No es la suma de disciplinas en un proyecto. Eso después se nota, cuando uno evalúa un proyecto, si es interdisciplinario, ¿en qué términos? Y hay docentes, estudiantes de trabajo social, de economía, pues estamos hablando de economía social, supónganse, y de historia. Ahora, cuando veo el marco teórico, solamente trabajo social. Metodología, trabajo social. Bibliografía, trabajo social. Digo, no es llenar el casillero para satisfacer el instrumento de evaluación, ¿sí? La convocatoria, las bases, sino realmente si ese marco, la problematización, el abordaje es interdisciplinario o no, si hay miradas que en tensión pueden resolver para complejizar el abordaje, la intervención, para elegir el dispositivo, la metodología, qué técnicas va a utilizar, ¿sí? El presupuesto. O sea, en cada una de las partes esto acusa situación, si está o no está. La integración curricular. El plan de estudio está integrado, los contenidos del plan de estudio, las materias están en integración horizontal, vertical, como se quiera analizar, o son espacios curriculares que muestran cierta fragmentación en esta cuestión del recorrido académico. No es un hecho menor y tiene que ver cómo se genera ese plan de estudio y los acuerdos internos. De gestión intrauniversitaria. ¿Está integrado la propia universidad, la propia unidad académica? ¿Se sabe lo que hace el otro? ¿Se hace con ese otro? Digo, dicho así groseramente, ¿no? ¿Sabemos lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Los interrogantes, ¿son compartidos? ¿Son conocidos? La respuesta que tenemos a ese interrogante, la forma de abordarlos. Recursos. ¿Compartimos recursos? Por un proyecto que se propone utilizar 1/3 del presupuesto para alquilar una filmadora. Y si hay un departamento de televisión, no usen 1/3 del presupuesto. Entonces hablar con el secretario de extensión y decirle, ¿se podría utilizar tales días, tales fechas? Sí, no, bueno, acordamos, vemos. Y no usas 1/3 del presupuesto para un recurso, un equipamiento que ya la institución te lo puede garantizar. Digo como ejemplo, ¿sí? Menor de lo que son integraciones. Y hablar de convocatoria, donde podemos articular un proyecto entre varias partes y no estar compitiendo, sobre todo ante la escasez. Y entre universidades, generamos programas de intercambio, por ejemplo, yendo a la cuestión de las prácticas socioeducativas o sociocomunitarias. Estudiantes de aquí, acá ustedes tienen una enorme problemática que es lo geográfico, las distancias. Todo lo que es Patagonia es distinto a lo que uno puede considerar situarse en su propio contexto, ¿no? Mar del Plata con Tandil son distancias de 370 o 100 kilómetros, 70, 400, pero no el recorrido y las distancias que los separan a ustedes. Pero supónganse La Plata con Rosario, ¿sí? ¿Podrían estudiantes de La Plata realizar una experiencia, una práctica en un proyecto de extensión de Rosario y que se le acredite como práctica socioeducativa, además? ¿Cuál es el obstáculo? La mayoría de los obstáculos son propios.
no viene el ministerio y te dice, no, vos no podés hacer, no. Digo, en esas cuestiones de articulación, de gestión intrauniversitaria, como parte del sistema, muchas veces nosotros mismos estamos ahí generando, o no la vemos como posibilidad, no la consideramos, o generamos algún tipo de mecanismo que obstaculiza desde lo administrativo, lo académico. Bueno, vencer eso tiene que ver con una integración hacia el interior del propio sistema. Gestión extrauniversitaria, de vuelta a esto que mencionaba antes, con el Estado, con organizaciones sociales, estamos integrados con movimientos sociales, y acá muy importante, y con lo territorial lo sumo, lo que se denomina el mapeo social. ¿Sí? Esa llamada línea de base de diagnóstico que nos permite ubicarnos en el territorio y ubicar, ¿sí? Todo lo que representa ese territorio, lo que contiene, lo que moviliza ese territorio, lo que le da sustancia social, productiva, cultural. Bueno, esa gestión extrauniversitaria es fundamental también. Nosotros vamos a realizar un proyecto. ¿Hay convenio con esa institución? Tenemos que saberlo de antemano. Si no hay convenio, que el proyecto sirva para establecer un convenio. Vuelvo a la figura, contexto de encierro, una cárcel. No es lo mismo, no vaya a garantizar todo, digo, no es lo mismo ingresar o tratar de articular con un convenio a que no se lo tenga. ¿Sí? Bueno, las prácticas es de alguna manera una síntesis de varias de estas integraciones. Esto es parte teórica también, consideraciones no vamos a repetir. Están a disposición, tanto si a alguno le interesa la presentación esta, como después alguna carpeta con bibliografía digitalizada está a disposición, y obviamente mi correo electrónico y mi contacto para lo que ustedes estimen que les puede llegar a interesar en términos de este trabajo extensionista. No sé cómo el horario, cómo estamos, si yo puedo seguir, no quiero, aburro, entonces tampoco quiero. Hacemos un corte, lo que vendría ahora sería esta cuestión de los elementos estructurales de un proyecto. Insisto, en términos genéricos, abonado por algunas experiencias que voy a seguir compartiendo, exitosas y no tan exitosas, dicho en esos términos así habituales, y algunas consideraciones más, pero donde me gustaría más el intercambio después que vayamos generando. Muchas gracias. Ediciones UMPA Edita. Las publicaciones son el resultado de proyectos de investigación, transferencia y docencia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Descubrí el conocimiento científico y académico de la UMPA ingresando al portal www.umpa.edu.ar. UMPA, la universidad pública y gratuita en Santa Cruz. Sí, la leí recién porque... Antes de un intervalo para después realizar más fuertemente el ejercicio de taller y de intercambio, por lo menos nos situamos aquí en lo que son los elementos estructurales de un proyecto para después empezar a incursionar en varios de los ejes que hacen a esta justamente estructura. Esto es un recorrido genérico que sintetiza de algún modo los puntos, los ítems que en distintas convocatorias, ya sea del orden de la Secretaría de Políticas Universitarias o de distintas universidades, se van tomando en consideración. Aunque parezca una cuestión menor, el título es un hecho que representa, así a primera vista, la propuesta, el proyecto que ustedes están presentando, y tratar de ser concreto, ¿sí? Que sea, insisto, representativo, que cuando se realiza una búsqueda en la web, uno pueda tener algún tipo de palabra clave aquí que dé cuenta de la problematización, un poco del objetivo, de la temática sobre todo,
Nosotros estamos acostumbrados, si provenimos del área más de investigación, a un título extenso, específico, muy poco amigable, que a la lectura de cualquier evaluador proveniente de cualquier disciplina puede resultar algo hasta tóxico, digamos, en términos de la primer figuración del proyecto. Así que hasta puede ser un título de fantasía que perdure en el tiempo. Esto suele ocurrir, ¿sí? Identificación del problema, esto que Santiago planteaba, la demanda social, es un ítem también que no aparece como tal en algunos casos, pero que nosotros tenemos que tener especial cuidado en que esto asuma una parte sustancial al inicio de la presentación de una propuesta, que quede claramente explicitado cuál es el problema, ¿sí? Antecedentes propios sobre la problemática. Aquí se suele agregar muy poco, incorporar muy poco de los antecedentes propios, el recorrido del propio equipo de trabajo, que quizás es la primera experiencia en términos de una convocatoria, pero que representa un capital de trabajo, ¿sí? Antecedentes en docencia, en investigación, en extensión, que hay que dar cuenta de ello, ponerlo en valor, porque es donde se inscribe lo que motiva, desde donde se propone y sitúa la propuesta. Y esos antecedentes son propios y también sobre la problemática, antecedentes ajenos, ¿sí? De otros proyectos, otros grupos, que dan cuenta justamente de la posibilidad de abordar esta cuestión, esta problemática. Marco teórico, algunas convocatorias son explícitas en esto, explicitar el marco teórico, otras no. De todas maneras, es también de carácter fundamental dar cuenta de ello. Nos indica desde dónde se sitúa este proyecto en términos epistemológicos, filosóficos, éticos, políticos. Si se va a abordar problemáticas vinculadas al campo de la salud, bueno, ¿qué se entiende por salud? Aunque sea una primer definición, pero que ya a la vista del evaluador está indicando qué concepción está representando justamente este equipo de trabajo en torno a su propuesta. Marco teórico, insisto, por todo lo que hablábamos antes, me está brindando una información de carácter fundamental acerca de las características del tipo de intervención que se va a desarrollar después y que se va a detallar en términos metodológicos, de actividades y demás, y de objetivos. En objetivos generales y específicos suele también generar algún inconveniente, primero en la enunciación de los mismos, aunque parezca un hecho menor, la propia redacción, ¿sí? Los objetivos se enuncian en términos de infinitivo, parece una cuestión hasta banal, pero en muchos proyectos hay dificultades al momento de la redacción de los proyectos, de los objetivos, y en también identificar cuál es el general de los específicos. Un objetivo general, dos objetivos generales, que son los que guardan una mayor temporalidad, que le dan un recorrido posible al proyecto que lleva más allá de un año o una convocatoria, que, insisto, puede perdurar, puede sobrevivir, ¿sí? Y es lo que permite generar ese camino de continuidad del proyecto. En cambio, los específicos son más abocados a la problemática y el abordaje puntual de esa convocatoria en cuestión, que puede ser de un año, 2 años, depende el tiempo que cada convocatoria estime. No confundir objetivos específicos con actividades. Esto suele pasar también. Entonces se nos corre toda la estructura de presentación del proyecto. Suele pasar que el marco teórico no está explicitado, que los objetivos específicos se confunden con actividades, que metodología se confunde con objetivos, y allí es donde empezamos a confundir, digamos, toda esta cuestión de no solamente por algo de satisfacer una estructura de presentación, sino lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer viable una propuesta de trabajo. Metodología
en algunos casos suele estar vinculada a marco teórico, se plantea, bueno, explicite el marco teórico y la metodología, suele estar acompañado uno del otro o por separado. En todo caso, también aquí reviste fundamental importancia describir cuál es esa metodología. Yo estaba observando que hay un curso de metodología de intervención social que asume tanto el carácter cuali como cuantitativo. Después hay algunos trabajos de investigación que son exclusivamente, se refieren como una metodología cualitativa, creo que en términos de la salud o la educación, ahora no recuerdo bien. En esto, ser claros cuál es el abordaje metodológico y cuáles son las técnicas y procedimientos que se van a utilizar, que están previstos. Si es un proyecto que se anuncia de carácter participativo, donde hace mención incluso del término ecología de saberes, que suele ocurrir, lo dialógico y demás, la metodología tiene que formar parte de ese posicionamiento. Entonces, ¿hay dispositivos que den cuenta de esa naturaleza participativa o no? Los resultados esperados, metas, la construcción y selección de indicadores que permitan justamente estimar este alcance de metas. Se suele hablar de resultados esperados, los no esperados. Un término que yo suelo no considerar como propicio al momento de considerar un proyecto cuya temporalidad es de 1 o 2 años, es impacto. Yo acá acuerdo con Olga Nirenberg en cuanto a que impacto referencia más a aquello de la generación de una huella, es decir, algo que requiere varias intervenciones en términos de proceso, con una temporalidad mucho mayor y que incluso puede trascender a la población inicial. Tienen un carácter más, si se quiere, vinculado a transformación y a cambio de carácter casi estructural. Por lo tanto, cuando se menciona en muchas convocatorias de impacto, si bien algunos autores hablan, bueno, puede ser impacto a menor escala, impacto de 1 año, yo en esto suelo apelar más a el concepto de resultados esperados, metas, ¿sí? Y los indicadores me pueden dar cuenta de esto. Indicadores que den cuenta de impacto en términos de 1 año, me parece que es poco viable. Evaluación. ¿Qué dimensión asume esta evaluación? Si hablamos de evaluación como proceso que dura durante todo el proyecto, no es la evaluación en términos del alcance o no, la satisfacción o no de ciertas metas, resultados o demás que se esperaban, sino una evaluación que abarca todo, como decía el proyecto, si es una evaluación de tipo participativa o no, si hay instrumentos de autoevaluación, de coevaluación, esto es decir, con los propios actores sociales, si de la evaluación participa todo el equipo o no, si la evaluación es una forma que de alguna manera replica la modalidad tradicional docente, esto es, los docentes hacen la evaluación y no participan de ello ni los estudiantes, ni los demás integrantes, y mucho menos el actor social. Bueno, ese es un rasgo, digamos, importante, y dar cuenta de cuál es el proceso de evaluación que está concebido en el proyecto es también de vital importancia. La constitución del equipo de trabajo, lo que hablábamos antes, si hay una ciudadanía plena en términos compartidos, de legitimaciones, de habilitaciones, nos cohabilitamos a desarrollar la propuesta de trabajo. En esta constitución del equipo de trabajo, de alguna manera, se va a ir viendo reflejada en todas las partes del proyecto. Uno puede decir, bueno, la constitución del equipo de trabajo, como mencionábamos, es de carácter interdisciplinario, hay actores sociales, hay estudiantes. Ahora, todo lo previo que fui tomando en consideración en la lectura, en la interpretación de esa propuesta, está muy alejada de una ciudadanía plena, de un ejercicio pleno en términos de el diseño, la implementación y la evaluación del proyecto, sino que es simplemente cómo integré, entre comillas, porque no hay una integración real, sumé o armé una ecuación con distintos actores para satisfacer una
constitución de equipo de trabajo lo más diversa posible. Cronograma, esto que plantea prever la contingencia, es decir, un proyecto de extensión, hablamos de una realidad indisciplinada y ciertamente puede ameritar ajustes, ¿sí? Entonces tiene que haber una flexibilidad por parte del equipo de trabajo, pero también la unidad de gestión, ¿sí?, que realizó la convocatoria, para atender demandas, para atender algunas cuestiones que no estaban previstas. Supónganse, si el proyecto trabaja en área rural y hubo un momento de lluvia y anegó los caminos y no pude acceder a ese lugar durante un mes, pues eso me altera el programa de actividades y tengo que revisar algunas cuestiones. Bueno, tiene que haber una flexibilidad, no solamente del equipo de trabajo, tiene que estar planteado, comunicado, acordado con el territorio, ¿sí?, resuelto de alguna manera ahí el planteo, pero también acompañado por parte de la unidad de gestión, que es la que de alguna manera después realiza la evaluación no solamente final, sino tiene en algunas instancias una evaluación parcial. Y ese proceso de evaluación de la unidad de gestión también tiene que ser suficientemente contemplativo e integrador para considerar estas contingencias que, en el caso de la extensión, generalmente están surgiendo. A veces requiere hasta una reorientación parcial del proyecto, después voy a dar algunos ejemplos de esto. Y por último, bueno, acá falta un ítem que es bibliografía, que yo hice mención. Hay proyectos que ni siquiera presentan bibliografía. Hay proyectos que presentan 2 textos, 3 textos. Hay proyectos que presentan muchos, pero referidos a una sola disciplina. Hay proyectos que presentan bibliografía con aspectos exclusivamente vinculados al trabajo de investigación. No hay algo conceptual que me dé cuenta del marco teórico, que me dé cuenta de lo metodológico, que me dé cuenta de la diversidad del equipo de trabajo. En la bibliografía puede estar citada la producción, el resultado de la producción de un trabajo social por el propio territorio, una publicación de la organización social. ¿Por qué no? ¿No es un antecedente del trabajo? ¿No representa eso que se denomina muchas veces el capital social de una propuesta? Entonces, al considerar la bibliografía estoy considerando muchas cosas también. No es la simple sumatoria de textos. Es un poco el ejercicio, digo, salvando la distancia, que yo hago acá. Es decir, me sitúo y digo, los textos, algunos de referencia, hay uno de metodología, hay otros que son más conceptuales, teóricos, hay otros que sistematizan experiencias. Entonces yo de todo ello puedo referir, ¿sí?, a que mi propuesta de trabajo de alguna manera está referenciando, está anclada, encarnándose en determinados antecedentes, en determinadas experiencias, aportes teóricos, ¿sí? Entonces yo me sitúo. O sea, creo, digamos, es muy difícil, si yo digo extensión crítica, más allá de lo que puedo mencionar anteriormente, digo, acá también queda representado. Esas representaciones son importantes. Bueno, el presupuesto, que también tiene que estar acorde a lo que ustedes se proponen. Yo les hacía mención, tratar de maximizar los recursos y en eso tener la plena advertencia de lo que en el ámbito institucional propio se dispone justamente para poder aprovecharlo. Yo en principio dejaría acá para retomar a las 2 de la tarde porque algunos dijeron que se tenían que ir ya. Quiero, después lo voy a reforzar para agradecer a Poli Walker, a Matías Barrionuevo, que posibilitan que esto esté siendo registrado y socializado. Me parece que no es un hecho menor. Después lo voy a mencionar en virtud de los proyectos, tener registro de lo que se hace, cómo se hace, con quién se hace, dónde, de las características de esa praxis, es de especial relevancia también. Y esto que es un encuentro de intercambio, de aprendizaje mutuo y demás, que haya un registro casi de visión en simultáneo en distintos lugares, la verdad que amerita un especial reconocimiento, no es habitual. Así que muchísimas gracias. A las 2 nos reintegramos y ahí empezamos más a intercambiar. Gracias.